Hermano, estamos viendo la restauración de la puerta vieja, amén. Principios de reino que Dios estableció, que Dios dejó para bendecir a su pueblo. Hermanos, la puerta vieja fue restaurada por varias personas, por Joiada, y la Biblia nos dice que intervinieron en la restauración de la puerta vieja varias personas. Y hermanos, nosotros no debemos de olvidar, hermanos, que nuestra vida, hermano, a diario, a cada momento de nuestra vida, Dios desea, hermanos, llevarlo como esa luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Amén. Cada día, cada momento, hermanos, no que seamos ya, hermanos, perfectos, no que seamos ya una obra completa, terminada, sino que cada día proseguimos al blanco, seguimos a ese llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Y no debemos de olvidar, hermanos, que somos una iglesia pentecostés, que creemos en la obra de la persona del Espíritu Santo, que creemos que Él está con nosotros, que no es una fuerza, sino es la misma persona de Dios que está con nosotros y en nosotros, hermanos. Amén. Y hoy vamos a estar viendo la importancia del Espíritu Santo. Hay eventos, hermanos, que se nos quedan en nuestra mente grabada. Hay eventos, hermanos, que se nos quedan en nuestro corazón grabado. Y hay eventos que usted y que yo debemos de estar conscientes en nuestra vida, que no deben de pasar desapercibidos. Eventos que debemos de tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo milagroso, algo fuera de lo natural. Fue sobrenatural porque no intervino el hombre, no intervino José, sino vino el Espíritu Santo de Dios en la vida de María. Amén. Un evento importante, hermanos, el día ni los teólogos ni los más conocedores de el calendario hebreo se ponen de acuerdo cuándo fue. Pero el evento aconteció. Y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a esta tierra. Amén. Otro evento muy importante, hermanos, que debemos de recordar, hermanos, que Jesucristo, Él pagó nuestra salvación. Él fue a una cruz y murió por nosotros. Y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y como veíamos, ¿verdad?, en la clase pasada, la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades. Pero hermanos, no bastaba con que nuestro Salvador muriera en la cruz del Calvario. Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más pobrecitos de la tierra. Ay, pobrecita la hermana Angélica, ¿verdad? Pobrecito el hermano Edmundo. Seríamos los más dignos de conmiseración. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó con poder al tercer día y ni la muerte le pudo detener. Su nacimiento, su muerte, su resurrección. Pero también, hermanos, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. No van a estar olvidados por el Padre. No van a estar olvidados por mí, sino que el Padre enviará la promesa, enviará a su Espíritu Santo, otro consolador. Y conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no enviaría a su Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Lo creemos porque lo sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos.
cómo Él se manifiesta, cómo Él se mueve. Y hoy vamos a ver, abra por favor su Biblia, hermano, por favor. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Abra por favor su Biblia, Hechos capítulo 2. Cuando lo tenga, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 en esta hora. Hechos de los Apóstoles. Amén. Si gustan prender el aire, o bueno, no el aire, sino los ventiladores. Ok. Y vamos a leer, póngase de pie, por favor. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe. Ya me lo están proyectando. Gracias por los hermanos, por la tecnología que tenemos en la actualidad. Ok. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 en esta hora. ¿Ya está listo, hermano? ¿Ya está preparado? Ok, lo vamos a leer juntos en esta preciosa hora. Y dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Amén, amén. Amén. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Están llenos de mosto. Versículo, hermanos, nuevamente el 11. Otra vez. Ocupe su lugar, por favor, un momento. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, las maravillas de Dios. Porque en aquel tiempo, hermanos, se estaba celebrando, como cada año los judíos tenían que ir a Jerusalén. Había fiestas que Dios había instituido que los judíos estaban obligados a ir mínimo a 3. Como judíos tenían la obligación de asistir a 3 fiestas. Y dice la palabra que Dios había instituido ciertas fiestas solemnes, santas, convocatorias, en la cual el pueblo tenía que asistir a ellas. La primera, hermanos, era la Pascua. Tenía que ir el pueblo a la Pascua. Tenía que estar allí conmemorando, celebrando cómo Dios con mano poderosa y brazo extendido había sacado a su pueblo de la esclavitud, del Egipto. La segunda fiesta importante, hermanos, era la de los frutos, en la cual, hermanos, el pueblo reconocía que todo fruto que tenía es porque Dios se lo había dado.
que Dios se lo había permitido. Es decir, que lo que usted tiene, que lo que yo tenemos, hermanos, cada uno tenemos, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces el pueblo, que tenía que hacer los primeros frutos, sus primeros frutos, sus primeras cosechas, y lo traían, hermanos, y el pueblo hacía fiesta, hacía una gran fiesta. La otra a la cual tenía que asistir el pueblo era el de los tabernáculos, donde también el pueblo se regocijaba, el pueblo se alegraba, el pueblo no se presentaba con las manos vacías delante de Dios. ¿Cómo tenemos que venir delante de la presencia? ¿Con manos vacías? No, tenemos que venir para dar a aquel que nos ha dado, y nos ha dado en abundancia. Ahora bien, hermano, el Antiguo Testamento simple y sencillamente es sombra del Nuevo Testamento. Simple y sencillo es sombra de lo que es el Nuevo Testamento, porque a la luz de la palabra, hermanos, Pentecostés, esta fiesta ya desde antes tenía su origen. Mire, ubique Levítico 23, 16 y 17. Mire cómo Dios, ya en su soberanía, en su propósito, a él había instituido esta fiesta. Y la primera fiesta era la de la Pascua. Pero dice, y después por 7 semanas, ¿cuántos días tiene una semana? Y por 7 semanas la van a celebrar. Multiplique 7 por 7, ¿cuánto da? Y dice, y además el día de la expiación, de la entrega, son los 50 días. ¡Wow! Dios no se equivoca, hermanos. La Pascua, hermanos, la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Él como judío, él la celebró. Él participó de ella en la Pascua. ¿Ok? Pero si nosotros contamos cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado y contamos los 50 días, hoy es Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Hoy celebramos aquella promesa del Padre, porque Dios lo que promete, Él lo cumple, hermanos. El hombre se equivoca, el hombre se le olvida, el hombre promete muchas veces y muchas veces no cumple. Pero nuestro Dios, Él lo que promete, Él lo cumple, y lo cumple en su tiempo, hermanos, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, que es perfecto, no en el cronos del hombre. Y Dios les había dicho, por 7 semanas van a celebrar. Van a celebrar. Y 50 días, hermanos, cae Pentecostés. Después de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo aquí en la tierra, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. El primer punto que quiero ver con ustedes: Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dios es veraz. Dios es fiel a sus promesas. Y si Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, hoy 9 de junio, hoy está. Y si mañana nos presta la vida, mañana va a estar con nosotros, porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No importa que la tierra tiemble, Dios está con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Hechos 1:14, 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya Jesucristo había fallecido, pero Él se apareció por 40 días a varios hermanos, a varios discípulos, y les dijo, no se vayan,
No se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Esperen lo que yo les he anunciado inclusive y lo que anunciaron los profetas. Esperen la promesa del Padre, porque serán bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Ya estaba profetizado desde Joel 2:28. Desde antes, hermanos, ya estaba profetizado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser viviente. En el Antiguo Testamento era sobre algunas personas, era sobre unos cuantos: David, Sansón, Gedeón, el propio Saúl y otros hombres. Venía el Espíritu Santo, pero después que había aquellos hombres hecho la obra, el trabajo, él se retiraba, él se apartaba, él se iba. Pero ahora, hermanos, él fue enviado para estar con vosotros y en nosotros. Amén. Él está con nosotros. Esa es la esperanza que nos dio el Padre. Aún Jesucristo en Mateo 3:11 dice, y yo a la verdad os bautizo en agua, diciendo Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y miren que Juan el Bautista era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, pero él está reconociendo, no me puedo comparar con el Señor Jesucristo. No me puedo comparar con Él, porque es necesario que yo mengüe y que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Por eso Él dice, es más poderoso que yo. Él os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que consume, ese fuego que quema toda escoria, ese fuego que arrasa con todo lo que no es bueno, ¿verdad? El fuego purificador. Isaías 44:3, que predicaba nuestra hermana Angélica, porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ya estaba profetizado? Ya estaba profetizado. Pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos en verdad creen en la fidelidad de Dios? En que lo que Él promete, Él lo cumple, hermanos. Él lo cumple. Aun y cuando el hombre se oponga, aun y cuando el hombre trate de oponerse, trate de estorbar a la obra de Dios, Él lo que promete, Él lo cumple. Amén. Él lo cumple, hermanos. Y si alguien no hizo su tarea, Dios puede tomar a otra persona y cumplir su propósito. Amén. Porque Dios es fiel a su promesa, a sus palabras, hermanos. Pero segundo punto, hermanos, que quiero ver con ustedes. Mire, hermano, ¿cuál era la actitud de los que estaban reunidos? ¿Cuál era la actitud de los que estaban congregados, los 120? ¿Cuál era? ¿Había revancha entre ellos? ¿Había discordia? ¿Había pleitos? ¿Había celos? ¿Había contiendas? ¿Había disensiones? Mire, la palabra se explica por sí misma. Dice la palabra, y estaban, ¿cómo? Cuando llegó la promesa del Padre, cuando llegó
lo que Dios había prometido que iba a enviar aquí a la tierra a sus hijos. Dice, estaban unánimes juntos. ¿Estaban qué? Unánimes juntos. ¿Cuántos? Dice la Biblia que todos tenían un mismo sentir. Todos tenían un mismo propósito, todos tenían un mismo pensamiento. ¿Y qué estaban esperando? No se imaginaban cómo iba a ser. Nuestro maestro nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén, que esperásemos la promesa del Padre. Y ahí estaban ellos. No sabían ni cuándo iba a ser, pero a la luz de la palabra iba a ser en los 50 días. Amén. En los 50 días ellos no se imaginaban cómo iba a ser aquello, cómo iba a ser el Pentecostés. Simplemente y sencillo le creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. Conviene que yo me vaya, porque si yo estoy con vosotros, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, no se vayan de Jerusalén. Créanle al Padre que Él va a enviar lo que Él prometió. Y ahí estaban unánimes y juntos. Porque sabe que, hermano, se puede estar junto. Se puede estar junto, pero con pleitos, con contiendas, enemistades, divididos. Alguien dijo, bueno, no me he divorciado, pero como si ya me divorcié. Cada quien duerme en cama aparte, ¿verdad? Cada quien su vida. Por eso la palabra dice, unánimes juntos. No hay una I de por medio. Es corrido. Unánimes juntos. Como dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán hermoso es que usted, que yo nos convocamos a un mismo propósito, con un mismo deseo, con un mismo anhelo, buscar la presencia de Dios, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Juntos estaban esperando. Yo me imagino por un momento que Pedro, que Juan, que Tomás, que Andrés, que los demás discípulos por algún momento se abrazaban entre ellos. Y después se levantaban e iban a orar por los jóvenes. Y después iban a orar por las mujeres. Y después oraban los unos por los otros. Había unidad en ellos. Qué hermoso. No había rivalidades. No había contiendas. La actitud, hermanos, de los 120, un mismo sentir, un mismo propósito. Y al reunirnos, hermano, en este lugar, que al venir, que al pensar, al venir a este lugar, haya un mismo propósito, haya un mismo deseo, un mismo anhelo, darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mire cómo dice 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Quien lo encuentre, os ruego, hermanos, ¿quién?
A veces pisamos, ¿verdad? Ay, ay, ay. Os ruego, dice Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cómo en la iglesia? ¿Cómo en la congregación? Mire, la iglesia de Corinto era una iglesia donde se manifestaban las operaciones, los dones del Espíritu Santo. Pero Pablo les exhorta y les dice, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor, porque hay entre ustedes pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hay celos, hay por qué él más y por qué a mí menos, y por qué él pasa y por qué yo no, y por qué él sí y por qué a mí no me toman en cuenta. Qué tremendo. Por eso la palabra nos dice, os ruego, hermanos de la iglesia Gilgal, os ruego vosotros, hermanos de la iglesia Gilgal, que haya entre vosotros unidad. Que haya unidad, que haya un mismo propósito, que haya un mismo anhelo, que haya un mismo deseo. ¿Lo puede leer nuevamente, hermana? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. ¿Cuándo es la siguiente actividad de evangelismo? ¿Cuándo vamos a ir, hermano? ¿Cuándo vamos a salir todos? Habléis una misma cosa. Que todos estén en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo parecer. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, no unos cuantos, no solamente los adultos, no solamente los jóvenes, no solamente las mujeres, sino en todos había una verdadera unidad y comunión. Amén. ¿Verdad que nos falta mucho? ¿Sí o no? Nos falta mucho. Que habléis todos una misma cosa. Y vemos ahora a Pedro diferente. ¿Cómo se imaginan que eran los discípulos del Señor Jesús? Todos de diferente temperamento. Todos de diferente temperamento. Diferente forma de ver las cosas. Unos pescadores, otros empresarios, otros recaudadores de impuestos. Diferentes, hermanos, en su forma de ver las cosas. Tan es así, hermanos, que entre ellos hubo disputa. ¿Quién va a ser el mayor? Y cuando la madre de estos dos, Señor, permite que uno se siente a tu mano izquierda y el otro a tu derecha. ¿Cómo se pusieron los demás? ¿Cómo se pusieron? Se enojaron. Hubo contiendas. Pelearon entre ellos, entre los discípulos, entre los apóstoles. No se ponían de acuerdo porque uno quería ser más que el otro. ¿Se le hace conocido? ¿Se le hace conocido? Si no, vamos a ver. Vamos a ver el pasaje. Mateo 20, 24. Mateo 20, 24, por favor.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Imagínese a Tomás enojado. Imagínese a Pedro enojado. Lucas, vamos a ver otra expresión. Lucas 20, ya les dije Lucas 22, 24. A ver, busque Lucas 22, 24. Hubo entre ellos una gran contienda, un gran pleito, una gran disputa. ¿Qué querían? El liderazgo. Es que a mí me corresponde por ser el más anciano. ¿Mandé? A mí me llamó primero. Ustedes no. Yo soy mayor que ustedes. Yo tengo mayor antigüedad. Yo soy de los más cercanos. No, yo conformo el grupo de los 3. No, yo porque tengo más derechos que los demás y tengo más bienes y más posiciones. Yo dejé más propiedades que ustedes. Hubo una gran contienda y disensión por ver quién sería el mayor de ellos. Pero cuando llegó el Pentecostés, hermanos, esas barreras las habían dejado a un lado. A veces pensamos equivocadamente, yo estoy bien, no he pecado, no he matado, no he robado, no he hecho fraude, no he asaltado y bla, 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 ¿verdad? Pero ¿qué tal el hablar mal de algún hermano? ¿Qué tal el tener discordia con algún hermano de la congregación? ¿Qué tal el no tolerar a alguien en la congregación? Por eso Pablo les está diciendo, os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa. Y cuando llegó el día del Pentecostés, no había esas diferencias, no había esas envidias, no había esas calumnias, no había esos pleitos, no había esas murmuraciones, no había ese falso testimonio contra el hermano, contra la hermana. Hablaban una misma cosa, tenían un mismo propósito en su corazón, esperar la promesa del Padre. ¿Cómo sería? ¿En qué momento sería? ¿Cómo se realizaría? No lo sabían, pero estaban en un mismo propósito, unánimes y juntos. ¿Cuántos queremos la promesa del Padre? ¿Cuántos anhelamos la llenura del Espíritu Santo? ¿No? ¿Cuántos anhelamos? ¿Cuántos queremos que su Espíritu Santo se glorifique en este lugar, en nuestras reuniones, en todas las actividades, que la presencia de Dios se glorifique y se mueva en este lugar y en nuestras vidas? ¿Cuántos? ¿Sabe cuándo se va a dar eso? Cuando haya unidad, cuando haya una actitud correcta. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Sí? ¿Qué detendrá, hermanos? ¿Qué detendrá? ¿Qué detendrá muchas veces que el Espíritu Santo se glorifique en este lugar? ¿Qué detendrá que Él se manifieste? Nuestras actitudes.
No las vemos, a lo mejor, pero Dios que pesa los corazones, Él las conoce. Él las conoce. Pero vemos aquí a los discípulos, hermanos, que había unidad. Y si el Señor nos dice la unidad, es porque se puede lograr. ¿Se podrá lograr la unidad entre los servidores de esta iglesia? ¿Es necesario? Es necesario. ¿Se podrá lograr la unidad en la congregación, en la iglesia Gilgal? Sí, es necesario. También es necesario. Si queremos, anhelamos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, la visitación sobre nuestros renuevos, sobre nuestros hijos, su bendición, necesitamos estar unánimes y juntos. Quitar eso que nos ha hecho daño, quitar prejuicios, quitar barreras que nosotros mismos nos hemos levantado. Amén. Y llegó el Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso Joel le está diciendo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Conviértanse, en verdad le está diciendo al pueblo de Israel, conviértanse con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, un corazón contrito, un corazón humilde delante de Él. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado delante de Él. Y por eso dice: y después de que lo hayan hecho ustedes, después de que se hayan convertido, después de que hayan dejado todo eso, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. No se puede derramar sin antes no nos despojamos de eso. No, hermanos, ¿lo anhelamos? Sí. ¿Lo necesitamos? Sí. Pero si no nos despojamos, si no quitamos eso, hermanos, si no nos convertimos a Dios de un corazón genuino y verdadero, no va a pasar nada. Amén. ¿Sí? Convertíos, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Y dice: y después de esto voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género, no solamente sobre los judíos, no solamente sobre los reyes, no solamente sobre los sacerdotes, no solamente sobre los jueces, no solamente sobre los levitas, sino todo aquel que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, será derramado su Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. ¿Con qué propósito, hermanos, el Padre envió al Espíritu Santo? ¿Con qué propósito? Ay, hermanos, que siento bien bonito. Siento un calor que inunda mi corazón, que inunda mi vida, y siento bonito y un escalofrío que recorre todo mi cuerpo, y siento algo precioso que nunca he vuelto a sentir, y tengo ganas de llorar y tengo ganas de seguir llorando, llorando y llorando. ¿Será con ese propósito? ¿Sí? ¿Con qué propósito? Para guiarnos a toda verdad. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se preocupen lo que vayan a decir delante de los reyes, no se preocupen lo que van a decir delante de las altas autoridades. Mi Espíritu Santo les va a recordar todas las palabras, todas las cosas que oyeron de mis labios. ¿Con qué propósito, hermanos? El Padre envió a su Espíritu para guiarnos a toda verdad y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recibiréis el poder, la dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando fueren esparcidos, cuando fueren dispersados, cuando fueren llevados a diferentes provincias, a diferentes lugares, allí van a testificar que yo soy su Dios todopoderoso. Amén. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Pedro, vemos aún antes del derramamiento y uno después del derramamiento. Antes del derramamiento, el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, 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 tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, confiando en sus fuerzas, confiando en su sabiduría, confiando en sus posibilidades: no, Señor, si es posible, hasta la misma cruz voy contigo y doy mi vida. Mira, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar, porque aún no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el día del Pentecostés y aquellos hombres estaban juntos, unánimes, todos fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se levantó cambiado, transformado, con poder, con autoridad. Ya no un corazón pusilánime, ya no un corazón temeroso, ya no un corazón con miedo, sino un hombre con principios, con poder de lo alto, hermanos, con autoridad. Y empezó a hablar. Y en su primer sermón, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Hoy tenemos que dar 3,000 sermones y se convierte uno. Hoy tenemos que dar 5,000 sermones y se convierte uno. Pero cuando Pedro habló, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, él se levantó. No, señores, no estamos ebrios, no estamos borrachos como ustedes se están juzgando a la ligera, sino es lo que profetizó el Padre a través de los profetas, que Él enviaría al Consolador, que Él enviaría a su Espíritu Santo. Y hoy es lo que estamos viendo en esta hora. Mire lo que dice a ver si anoté esa cita, hermanos. Hechos 2:38. Aleluya. Un hombre diferente les dice: arrepentíos, vosotros los conocedores, vosotros los legalistas, vosotros los que simplemente conocéis aquí pero no ha bajado a su corazón, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y ya que sus pecados sean perdonados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya que sus iniquidades, ya que sus transgresiones, ya que sus pecados hayan sido perdonados, entonces sí recibiréis el poder, el don del Espíritu Santo de Dios. Si cada uno de los presentes, hermanos,
queremos en esta tierra, en este peregrinar, caminar conforme a la voluntad de Dios, solamente lo vamos a lograr con el Espíritu Santo de Dios. Solamente. No es el más fuerte, no es el que lo sabe, no es el que tenga más conocimiento. Solamente a través del Espíritu Santo podremos tener una vida victoriosa. Juan 14:26. Juan 14:26. Y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo nos guiará, nos mostrará, nos enseñará, nos revelará la palabra, nos guiará por la senda correcta. Nuestros pies serán dirigidos a un lugar seguro, así como Simeón, que fue llevado por el Espíritu Santo al templo. ¿Pero quién lo hace? ¿Nosotros? El Espíritu Santo. Por eso, conviene que yo me vaya. Conviene que no esté con vosotros. Y recibiréis la promesa del Padre. Pero cuando llegó 120, más o menos este grupo, pero todos, sin excepción de persona, todos estaban unánimes juntos. ¿Cómo está con su compañero de al lado? Junto, pero no unánime. ¿Ah? Es más, ni lo puedo ver a mi hermano. ¿Cómo está con su compañero de atrás? Unánime, pero a lo mejor no junto. Cuando llegó, hermanos, estaban unánimes, juntos, esperando que Él llegara. Y cuando llegó, hermanos, aquellos hombres de otras naciones, de otros pueblos, les escucharon hablar en su propio idioma. En su propio idioma, ¿qué? Las maravillas de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Exaltando a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Bendiciendo a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Magnificando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero había cretenses, árabes, había de todos los lugares y más allá de los lugares a Jerusalén, de otros pueblos, y les oyeron en sus propios dialectos hablar las maravillas de Dios y creyeron, yo creo, algunos en Dios. Con un propósito, hermanos, fue enviado el Espíritu Santo para que usted, cada uno de los presentes, compartamos a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso. Pero ¿cuándo va a suceder? Cuando estemos unánimes juntos. Podríamos pasar 10 horas orando. Podríamos estar 10 horas en este lugar. Pero si no estamos unánimes y juntos, va a ser en vano y se va a cumplir la palabra. Vuestras fiestas son solemnes, muy solemnes, las tiene mi alma hasta aquí. Harto estoy. Hoy otra vez vienen a pedirme, pero si no aman al que tienen a un lado, hoy otra vez las tiene aborrecida mi alma, no las puedo soportar, no las puedo tolerar. Así le decía al pueblo de Israel a través de Isaías, dura palabra. Pero que cuando nosotros nos reunamos,
Dios diga, ahí viene mi iglesia. Ahí viene la familia de la iglesia Gilgal. Están unánimes juntos pidiendo por el perdón de los pecados del impío, del que viola, del que hace cosas iniquidades, hace cosas tremendas. Está pidiendo salvación por ese hombre, por la mujer, por la prostituta, por el que se pierde. Están pidiendo salvación sobre ellos, unánimes y juntos. Póngase de pie. Póngase de pie los que quieran estar unánimes juntos. Solamente los que deseen estar unánimes juntos. Solamente. Y cuando irrumpió el Espíritu, estaban juntos, unánimes. Ayúdanos, David, por favor, ahí en el teclado.